Nuevamente, buenas tardes. Lo último que hicimos fue, estábamos revisando técnicas de graficación y qué pasa si cambiamos algunas cosas en la función y ver cómo cambia la gráfica. Porque al final lo que nos interesa, bueno, tener una gráfica que represente alguna cosa. Entonces, cuando tenemos una función así, pues podemos saber cómo se mueve. Y hay algunas reglas interesantes que repasamos. Y me parece que sobre esto fue el taller anterior, o no sé si que tuvieron exactamente. Y vimos aquí un par de cosas acerca de decreciente, repasando, me parece que lo último que vimos el otro, si la vez anterior. Y bueno, entonces lo que toca ver el día de hoy es funciones polinomiales y funciones racionales. Estamos en la sesión 7 y vamos a hablar de eso. Funciones polinomiales. Ok, entonces, ¿de qué se tratan las funciones polinomiales? Pues ya hemos visto algunas, y con detalle extenso, acerca de las funciones lineales, ¿verdad? Cuando tenemos una recta, podemos representarla con la ecuación y igual mx más b, o si queremos escribirlo con notación de función, pues podemos decirle f de x igual a mx más b. Y otra que ya conocimos también es la función con la forma canónica, porque es más fácil graficar así, pues podemos verlo como la parábola con vértice en H y K. Y ya me dice si se abre hacia arriba o hacia abajo. Okay. Estas son las que ya estudiamos, pero estos son un tipo de funciones que son las que vamos a hablar primero, que se llaman funciones polinomiales. ¿Okay? Entonces, las funciones polinomiales son más o menos de esta forma, digamos. A n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1. Y así hasta a sub 2x al cuadrado más a sub 1x a la 1 más a sub 0. Eso es un polinomio. Un polinomio es una función que la puedes escribir de esta forma, donde los numeritos estos, a sub 0, a sub 1, hasta a sub n, son números reales. Entonces, una función es un polinomio, digamos que esta es la definición, esto es un polinomio. Un polinomio es una función que la puedes escribir de esta forma. Entonces en casos particulares de polinomios son estos de aquí y estos de aquí. ¿Por qué? Porque esto lo puedes escribir como ax al cuadrado más bx más c, más bx más c. Y los polinomios son muy bonitos, digamos, pero al menos para las calculadoras son muy bonitos, porque lo único que hacemos es elevar una potencia, o sea, estamos multiplicamos por numeritos constantes y hacemos sumas. Entonces eso para una computadora, una calculadora, es fácil de hacer. Es difícil, por ejemplo, aunque no sé si todavía estén viendo esto, todavía no, pero por ejemplo, calcular exponenciales, logaritmos, raíces, todas esas cosas son difíciles. Entonces, ¿a quién le interesa el estudio de polinomios? Pues a nosotros no, pero hay otra gente que le interesa aproximar funciones por medio de polinomios. Que bueno, es un tema para algún otro día, en otro mundo, en otro año. Pero no, lo importante es que, bueno, por eso le interesa a mucha gente el estudio de polinomios. Y no solo eso, sino que hay algunas propiedades de polinomios que están aquí en los temas, que hay algunas propiedades, bueno, algunos puntos interesantes de los polinomios. Por ejemplo, si tú tienes un polinomio de esta forma, nos interesa encontrar o al menos relacionar qué pasa
con las raíces del polinomio. Los raíces son los puntos donde se hace cero. Okay, entonces este sería la raíz 1, la raíz 2, la raíz 3. Aunque hay otros casos donde, por ejemplo, pasa algo como esto. La gráfica viene por aquí, se choca en este punto y luego regresa, que es, por ejemplo, una función cuadrática en este caso. Esta puede ser una función cúbica, la de la izquierda. Entonces, hay algunas propiedades acerca de estos puntos, donde la función corta el eje X. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué podemos sacar? Por ejemplo, en el caso de un polinomio de grado 2, que si tenemos x al cuadrado, bueno, ax cuadrado más bx más c, y lo factorizamos con las raíces, pues mira qué va a pasar. Va a tener ax al cuadrado más r1 menos r2 x más r1 por r2. Entonces, como este polinomio de aquí es igual al de acá, siempre los coeficientes tienen que ser iguales. Los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, mira qué va a pasar. Bueno, vamos a tener que el producto, bueno, me falta aquí una A. Y aquí también me falta una A. Mira que este término de aquí, que es el término independiente que no tiene variable X, tiene que ser igual a este término independiente de acá. Asimismo, este coeficiente de la X tiene que ser igual a este de acá. Y bueno, obviamente A tiene que ser igual a A, pero A es igual a A. Bueno, entonces aquí llegamos. Voy a sacar factor común menos. Tenemos algo como esto. Y lo que está diciendo es que, mira, la suma de las raíces, las soluciones de un polinomio te dan menos b sobre a. Y el producto de las raíces de un polinomio, bueno, de un polinomio de grado 2, te da c sobre a. Y esto se puede generalizar. Por ejemplo, si tú tienes un polinomio de esta forma, y lo factorizamos con las raíces, pues nos queda x menos r1, x menos r2, así. Un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, aunque puede ser un número complejo, pero bueno, no nos vamos a preocupar de eso. Y entonces, cuando hacemos este producto de acá, cuando hacemos este producto de aquí, va a pasar algo como esto. Va a quedar a sub n, x a la n, luego menos, ¿qué término acompaña x a la n? Bueno, aquí escojo R1, lo multiplico con todos los términos que tienen X, me va a quedar R1 X a la N menos 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo N factores y solamente tomo uno que no tiene X a la N. Perdón, uno que no tiene X. Entonces si multiplico X con X con X con X, me va a quedar X a la N menos 1. Luego menos R2. Ahora este R2 lo multiplicó con el que tiene X y con el que tiene X y con el que tiene X. X a la N menos 1. Y así hasta Rn, que es a la N más 1. A N menos 1, perdón. Y algunos términos más que no detallaré, excepto que al final, ¿qué término no tiene X? Bueno, me olvidé otra vez de que aquí va multiplicado a sub n para todo. ¿Qué término no tiene X? Ah, bueno, pues si no quiero la X, pues tengo que multiplicar este con el de aquí, con el que no tiene X, con el que no tiene X, con el que no tiene X, hasta el que no tiene X. Es decir, estoy viendo menos 1 a la n, porque tengo menos, y eso multiplicando R1 por R2, así hasta R. Y esto lo puedo reescribir
como a sub n, x a la n, menos a sub n, que multiplica R1 más R2 hasta Rn, así, hasta menos 1 a la n, y el producto de estas cosas. ¿Y ahora qué voy a pasar? Ah, bueno, pues mira que haciendo un análisis similar, el término que acompaña a x a la n menos 1, uy, no puse x a la n menos 1, el término que acompaña a x a la n menos 1 es esto, entonces tiene que ser igual este de aquí con este de acá. Asimismo, el término independiente, el que no tiene variable x, tiene que ser igual a esto de acá. Y en definitiva, lo que va a pasar ahora es que la suma de las raíces R1 más R2 hasta Rn es igual a menos a sub n menos 1 sobre a sub n. Y el producto de las raíces, la multiplicación de las raíces, va a ser a sub 0 sobre a sub n por menos 1 a la n a la n. Ajá. Alguien dice que no puede entrar. Hoy entró. Bueno, ok. Entonces, estas fórmulas aparecen mucho en algunos problemas, aunque normalmente no... normalmente máximo trabajamos con grado 3 o grado 2. Normalmente grado 2, pero bueno, grado 3 por si acaso. O sea, en general estas fórmulas funcionan para cualquier polinomio, pero en ejercicios concretos pues podemos aplicar esto de aquí. Entonces, vamos a ver algún problema que esté por acá, en esta guía de aquí. Vamos a sacar algún problema. Ah, bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de los polinomios? Ya para hacer los problemas que estén por acá. Si nosotros tenemos, ¿qué significa multiplicidad? Multiplicidad de una raíz es cuando, por ejemplo, tú tienes x menos 2 por x menos 2. Tú tienes este polinomio de aquí. Entonces dices que, mira que f de 2 es igual a 0, es decir, 0 es una, perdón, 2 es una raíz de este polinomio, pero aparece dos veces. O sea, si tú factorizas el polinomio, aparece dos veces x menos 2. Entonces, decimos que la multiplicidad, o bueno, pongámosle un término más para que no decir que la multiplicidad de 2 es 2. Ponle así. La multiplicidad de la raíz es, en este caso, 3. ¿Por qué? Porque el factor, porque eso es factorizar. Factorizar es encontrar dónde se hace cero la expresión. Entonces esta expresión se hace cero en 2, pero aparece 3 veces factorizado 2. O sea, y dése cuenta que no es lo mismo decir, ¿no? No es lo mismo decir x menos 2 o x menos 2 por x menos 2, o lo mismo que decir x menos 2, x menos 2 y x menos 2. ¿Por qué? Porque esto me va a dar una parábola, algo como esto, y esto me va a dar una función cúbica. Y esto en realidad va a ser algo así. Me parece que esto viene así y así, en 2. Entonces, visualmente,
¿Qué te dice la multiplicidad? Bueno, te habla del cambio del signo y un poco de cosas interesantes. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos factorizado algo de esta forma, o sea, si tenemos la función factorizada, digamos, x menos 3, x menos 2, x más 1, y pongámosle aquí al cubo y al cuadrado. Entonces, ¿cómo grafico eso? No sé, no me enseñaron. Ah, bueno, aquí lo que hay que hacer, déjenme poner un eje. Entonces, yo sé por lo menos que la función se hace cero. ¿En dónde? Se va a hacer cero en 3, porque si reemplazas 3 en la función, esto se hace cero y multiplicado por 0 queda 0. Si tú tomas el siguiente, mira que si tú pones 2, esto se hace 0 y al multiplicar 0 con cualquier cosa se hace 0. Y este por último, ¿cuándo se hace 0 ese factor? ¿Cuándo se hace 0 x más 1? En 1 no. Si pongo 1 me queda 1 más 1 es 2. ¿Cuándo se hace 0? Se hace 0 en... Si x es menos 1. Si x es menos 1 más 1 es 0, bacán. Entonces se hace 0 en menos 1, en 2 y en 3, porque recuerden que las raíces van así, menos r. Entonces esto sería x menos 1, o sea que la raíz es menos 1. Ok, entonces las raíces están por aquí. Aquí. Menos 1, 1, 2 y 3. O sea que yo sé por lo menos que la función pasa por aquí y pasa por acá. Y ahora el gráfico no es difícil porque solamente tengo que resolver ahora, bueno, cuando f de x es mayor o igual que 0. Y eso es lo que hicimos las primeras semanas. O sea, resolver inecuaciones. Y no es tan complicado porque, de hecho, mira, ya lo factoricé, entonces tengo que ver cuánto vale del lado de acá. Por ejemplo, cuánto vale la función en 4. Aquí me queda, esto es algo positivo, esto es positivo y esto es positivo. Entonces esto del lado de acá es positivo. La función crece. Bueno, no crece. O sea, crece, pero es positivo. A la izquierda de 3, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es mayor que 2. Cuando es mayor que 2 es mayor que 0. Esto es mayor que menos 1, también es mayor que 0. O sea, bueno, puedo evaluar en algún punto por aquí, pero el punto es que esto también va a ser positivo, pero no por siempre. No por siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque tiene que volver a pasar aquí en 2. O sea, tiene que venir acá de vuelta. Entonces podemos hacer mejor esta parte así. Esto viene por aquí así. Y esto luego se va para arriba. Vamos a hacer otra vez despacito. El gráfico viene por aquí así, así, suave y sube. Bacán. Ahora, cuando es menor que 2, por ejemplo, si yo reemplazo 0, me queda menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cubo es menos 8, y 0, bueno, esto es menos, y 1 es positivo, menos 8 por 1 es menos 8, y menos 8 por algo positivo te da negativo. Entonces la función en esta parte de aquí es negativa. Entonces la función viene algo así. En esta parte, en este tramo de aquí, de menos 1 a 2, la función es negativa. Y por aquí la función va a ser positiva. Porque si veo menores que menos 1, no sé, menos 2, va a quedar aquí negativo, positivo. No, va a quedar aquí negativo también, pero negativo con negativo se hace positivo. Y bueno, pueden darle un valor aquí, por ejemplo, no sé, pueden ponerle aquí menos 2 o el valor que a ustedes más les guste, y van a ver que va a dar positivo. Y así se grafica. Una función así, polinomial, ya factorizada, es muy bonito de graficar, porque simplemente marcas los puntos donde la función se hace cero y te pones a ver si es positivo o si es negativo. ¿Y cómo sé que aquí nunca cruza? ¿Cómo sé si cruza o no cruza? Bueno, si cruzase por ahí,
es que debería aparecer la raíz. Y como no aparece la raíz, entonces no va a cruzar nunca por ahí. Y ya está. Entonces, más o menos así es el gráfico de esta función. ¿Por qué no sirve control Z? Deshacer. Ahí está. Ok, entonces una vez más, ahora que ya conozco que la gráfica es algo como esto, voy a tratar de hacerla todo de corrido, que quede mejor. Mejor. Entonces esto va a ir por aquí así, llega hasta aquí, luego es negativa. Uy, me adelanté. Viene por aquí sí, es negativa, regresa en cero sube, vuelve a bajar en 3 y aquí se va para arriba otra vez. Más o menos así, y si lo ponemos en una graficadora, en Wolfram Alpha, GeoGebra o su calculadora favorita, van a ver que así es el gráfico de la función. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, bueno, Yo tengo una pregunta. ¿sí? En los factores polinomiales, en las funciones polinomiales, entonces siempre está, tiene su punto cero. El factor siempre tiene que Claro. haber. Bueno, depende del factor, ¿no? Porque hay algunos factores, o sea, si está completamente factorizado como está aquí, pues sí. Pero mira qué pasa si tú tienes ahora algo como esto. F de x igual a x menos 2 por x al cuadrado más 1, por ejemplo. Está factorizado, esta expresión no la puedes factorizar más, y de hecho, si usas la fórmula general cuadrática, pues te vas a dar cuenta que aquí no hay una raíz real. Y entonces aquí, aunque está factorizado, no tienes un cero, no tienes ceros, solamente tienes ceros aquí. Esto va a ser 0 en 2. Va a hacerse 0 en 2. Y esto siempre es positivo, entonces esto va a ser positivo y negativo. Ajá, sí. Buena pregunta. No siempre. Depende de cómo esté factorizado. Por ejemplo, si tú factorizas x al cubo menos 1 usando el caso de factorización de diferencia de cubos o como lo veas, vas a tener esto así. Y esto tampoco lo puedes factorizar. Entonces realmente el gráfico de esta función está aquí así. Un poco distinta a la de acá debe ser, pero bueno, es la idea. O sea, cambian de forma distinta, semejante, pero distinta. ¿Alguna otra inquietud? Déjame revisar un caso, aquí. Hay un problema interesante, digamos, que dice, aquí está Val, debería decir, determine un polinomio de grado 5 que tiene como raíces acá, o sea, acá es un número real, no conocemos, pero es una raíz con multiplicidad 2. ¿Qué significa? Ah, ya que si factorizo el polinomio aparece dos veces k. Dice ahora a menos 1 con multiplicidad 2 también y a 0. Entonces determina un polinomio que tenga eso. Además, determina el valor de k si p evaluado en 1 da 0. Entonces, no sé, pues le doy unos 3 minutos para que lo piensen, lo resuelvan y bueno, discutimos la solución. Yo voy a tomar un poquito de agua.
Ok, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Pudieron resolverlo? ¿Alguna idea? Entonces, una pista que ya les había dado es, como dice multiplicidad, multiplicidad, no sé qué. Entonces, hay que pensar en la forma factorizada del polinomio. Entonces, no sé, pues podemos ponerle nombre f, g, p, lo que sea. O ponerle g de x para cambiar un poquito. Entonces, sea g de x un polinomio de esa, cumple eso. Entonces, yo lo puedo factorizar. ¿Cómo? Bueno, si me dice que tiene como raíz a k con multiplicidad 2, significa que aparece en la factorización x menos k y x menos k dos veces, porque si yo reemplazo k se hace 0. Entonces aparece ahí esos factores. ¿Qué más? Me dice también menos 1 es una raíz con multiplicidad 2. Ah, entonces aparece así, x menos menos 1, que no es otra cosa que x más 1, y aparece dos veces. Y por último, 0 es una raíz, es decir, x menos 0 es un factor. Pero x menos 0 es x. Entonces tenemos esto así, y este x más 1, pues x menos 1 es un factor. Y acá, k menos 2 es un factor. Bueno, x menos k, perdón. Y bueno, esto sí es x más 1. Así que vamos a reemplazar esto así. Y ahora pues nos hace falta una cosa. Nos dice P de 1 es igual a... Bueno, perdón, dice P. Así que vamos a ponerle P nomás. B dice aquí una condición, P de 1 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Si P de 1 es igual a 0. Que toda la ecuación nos tiene que dar 0. ¿Cuándo qué? Cuando reemplazamos La x por 1. X por 1. Entonces, ¿pero qué significa eso? En particular, que x igual a 1, ¿qué es? Si me da 0, ¿qué es? Es una raíz, ¿no? Lo que hemos estado diciendo de arriba. Y entre otras cosas, pues podríamos ver también que x menos 1 como x igual a 1 es una raíz, x menos 1 es un factor. Y como x menos 1 es un factor, pues alguno de ellos tiene que ser 1, pero este no es 1, este no es 1 y este no es 1, entonces tiene que ser el x menos k. Ok, pero vamos a tratar de justificarlo un poquito más, o sea, de otra manera. Entonces, si reemplazamos x por 1, me tiene que dar 0. Pero eso significa que si reemplazo en esta fórmula de aquí por 1, ¿qué me va a quedar? Me queda 1 menos k al cuadrado y 1 más 1. Voy a terminar de escribir esto. 1 más 1 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y aquí este 1 y este 1 y este 1 es el 1 que reemplace aquí. O sea, cambio la x por 1 y esto me tiene que dar 0. Ok, pero mira que esto no es otra cosa que 1 por cualquier cosa es 1. 1 más 1 es 2, al cuadrado es 4. El cuadrado es igual a 0. Y podemos pasar el 4 a dividir. Me queda 1 menos k al cuadrado sobre 0. Igual a 0 sobre 4, que eso es 0. Y puedo tomar la raíz cuadrada en ambos lados, o puedo, bueno, hago el factor y veo que 1 menos k es igual a 0. Y esto significa que k es igual a 1. Entonces, en definitiva, un polinomio que satisface esto, es este polinomio. X menos 1 al cuadrado y x más 1 al cuadrado por x.
Y no es el único porque tú le puedes poner cualquier constante, puedes ponerle menos, puedes ponerle cualquier cosa y también va a ser una solución. Perdón, bueno, es un polinomio que se hace 0 en 1, se hace 0 en menos 1 y se hace 0 en 0. Ajá. ¿Alguna pregunta? Y tratemos de graficarlo. No va a ser difícil, ya lo está factorizado. ¿Cuáles son las raíces? 0, 1 y menos 1. Son las raíces. Debe estar por aquí menos 1, 0 y 1. Por aquí estar menos 2, va a estar... Entonces, el gráfico tiene que pasar por menos 1, por 0 y por 1. ¿De dónde salió esto? Ah, ya, porque lo reescribí, porque al final, si k es igual a 1, pues reemplazo. ¿Qué voy a tener? Bueno, voy a tener x por x menos 1, x menos 1, x más 1 y x más 1. Y bueno, como estos son el mismo número, la misma expresión, es elevado al cuadrado. Y como tengo todo esto con este de acá y como es la misma expresión y lo multiplico 2 veces, significa que esa expresión está elevada al cuadrado. ¿Ok? Y ¿Y salió por qué el... se le pone la X al principio? Ah, porque esta X, acuérdate que 0 es una raíz. Por eso pusimos la X acá. Porque si reemplaza 0, ahí esa X se hace 0, multiplicado por todo lo demás se hace 0. ¿Sí? Ay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra aclaración tengo que hacer por aquí. Ah, ya, bueno, de ahí salió el cuadrado. Y sí, ¿alguna otra pregunta antes de graficar? Ok, entonces la gráfica nuevamente va a pasar por menos 1, por 0 y por 1. Y esto va a ser, si no me equivoco, esto tiene que ser algo así. A ver, bueno, va a haber 0, 0, 0. A la derecha de 1, todo esto es positivo siempre. A la derecha de 0 es positivo. Esto siempre es positivo, así que solamente me preocupo de esta parte. Va a ser negativa o 0. Entonces esta función es algo así. Subí mucho. La función va a irse por aquí así, se hace 0. No, otra vez me equivoqué. Va por aquí, sigue negativa, regresa, baja y vuelve a subir. Qué curioso. Y así es el gráfico de esta función. Aunque no los pedía, pero para practicar. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta?
Hola, hola, ¿me escuchan? Ya me escuchan, creo. Eh, Sí, sí se le escucha. ok, chévere. ¿Dónde se me dejó de escuchar? Desde que terminó de hacer la gráfica. Desde que terminé de hacer... Ay, Dios, perdón. A ver, entonces, estaba diciendo que hay una relación entre esta factorización de los polinomios y la división de los polinomios. Entonces, la división de los polinomios no es otra cosa que hacer lo mismo que hacemos en la escuelita, de dividir, por ejemplo, 37 dividido para 5, lo primero que está diciendo es que con 6 no alcanza, porque me sobra 7, y 7 es mayor o igual que 5. Para que la división esté completa, tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 5 y resto esto, el residuo, el resto de la división, tiene que ser menor que el número por el que estás dividiendo. ¿Okay? Entonces pasa algo similar con los polinomios. Si tú tienes un polinomio P y un polinomio Q, un polinomio distinto de cero, entonces tú puedes hacer la división de este polinomio P de X, dividirlo para Q de X, pongámosle, me gusta más de divisor, y vas a encontrar el cociente, Q, quotient del inglés, quotient, cociente, y te queda un residuo. ¿Qué significa toda esta expresión rara? Que P es igual a D de X por Q de X más R de X. Tal como pasaba en primaria, multiplicas el cociente por el divisor y le sumas el residuo, te tiene que dar el número por el que dividas. 37 es igual a 5 por 7 más 2. Y entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? El residuo, no puedes decir que es menor porque como polinomio no hablas de menor, sino que el grado de R es menor que D, que el grado de D, ¿no? El grado de D, por el polinomio el que estás dividiendo. Así como hacemos aquí, el residuo tiene que ser menor que esto acá, allá el resto tiene que tener menor grado que el de acá. Y en particular, ¿no? Porque si tú divides, por ejemplo, si P de X lo divides para esto de aquí, para X menos R, para cualquier X menos cualquier cosa, el residuo tiene que tener grado menor que esto. Y si es grado menor que 1, pues es una constante. ¿Y qué constante va a ser? Pues va a ser el residuo, va a ser P evaluado en R. Es decir, que P de X va a ser igual a un Q cualquiera, un polinomio Q, multiplicado por X menos R, más P evaluado en R. Esto es un número, R es un número real. O complejo también, pero bueno, no vamos a eso. Ajá. Entonces, algo interesante de esto, digamos, algo interesante de esto es que, por ejemplo, en particular, si R es una raíz, entonces pasa lo anterior, que el residuo, P de R0, y así, P de X igual a, es un múltiplo de X menos R. Y también el residuo se da, si es un múltiplo, entonces es de 0, obviamente. O sea que si tú puedes factorizar X menos R, se anula en R, y si se anula en R, lo puedes factorizar. Y hay algunos problemas que tienen estas ideas. Vamos a ver uno por acá.
nos dice el problema, mira, una de las raíces de del polinomio que está ahí, una de las raíces del polinomio es -2. Una de las raíces del polinomio es -2. Y se cumple que P de 0 más 6 es igual a 0. Determina el valor del residuo al dividir P de X. Esto está mal escrito, no me sorprende. Determina el valor del residuo al dividir P de X para X. Ajá. Entonces, mira que aquí aparece un K, un B y es complicado. No es fácil. Entonces, hay que ver, o sea, calcular el residuo de la adición porque aparecen constantes aquí, no números reales, sino que aparecen letras, va a ser difícil. Entonces, hay que pensarlo de otra manera para resolverlo. Entonces, ya mucho, darles, no sé, 5 minutos, lo piensen, lean, tomen agua, lávense la cara y seguimos. Ok, vamos a revisar la solución. Arriba. Ok. Como dice que una de las raíces del polinomio es igual a 0, ¿qué significa eso? Significa que si evaluamos el polinomio en -2, ¿cuánto da? Como -2. Es una raíz. Bueno, tenemos que P en -2, ¿a qué es igual? Como es una raíz, es que sea 0. Se hace 0 en ese punto. ¿Y qué más? Acá tenemos otra ecuación, bueno, otra relación sobre el polinomio. Tenemos que P de 0 es igual a -6. Entonces, antes de ver qué es lo que pide, vamos a encontrar estos coeficientes. Q y, bueno, perdón, K y B. Vamos a encontrar esas cosas de ahí. Pero, bueno, por un lado, este creo que es el más fácil de encontrar, porque mira, si hacemos P de 0, aquí es igual a eso. Bueno, es igual a -6, pero al evaluar en 0 el polinomio, bueno, ponemos 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí. ¿Qué me va a quedar? 0 a la 4, 0 a la 4 menos K, 0 al cuadrado, más 3 veces 0, menos 2B es igual a -6. 0, 0, 0. Ah, mira, todo esto se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? 0 más 0 más 0 menos 2B. Entonces significa que menos 2B es igual a -6. Y ahora este -2 lo paso a dividir, me queda -6 sobre -2 y esto se hace 3. Es decir, que el polinomio x es el x a la 4 menos kx al cuadrado más 3x menos 6. Menos 6. ¿Ok? Y ahora vamos a usar la otra condición de que se anula. Entonces, p de x igual a esto. Ahora, como es una raíz -2, pues vamos a tener que p en -2 es igual a 0, pero ¿qué es p en -2? Es reemplazar todo esto por 2. Vamos a copiar esto de aquí. Copiar esto aquí. Voy a poner acá. Y en lugar de 0, pues voy a ponerle 2. 0 menos 6.
Entonces aquí me queda menos 2, menos 2, menos 2, igual a 0. Y esto significa que menos 2 a la 4, menos 2, como es una potencia par y es negativo, se hace par, perdón, se hace positivo, y 2 a la 4 es 2, 4, 8, 16. Esta es 16. Esto nuevamente se va a hacer positivo, y me queda entonces menos k por 4, porque 2 al cuadrado es 4, entonces me queda menos 4k. Esto me queda menos 6 igual a 0. Esto aquí me queda 16 y 12. Ahora 16 menos 12 igual a 4. Menos 4k es igual a 0. Y así paso el k al otro lado y me queda 4 es igual a 4k. Y si simplifico, pues me queda que k es igual a 1. Entonces ya encontramos quién es P. Encontramos que P de X es igual a X a la 4 menos X al cuadrado más 3X menos 6. ¿Ok? Entonces, ahora que encontramos el polinomio, podemos hacer el camino tedioso de dividir para X menos 1, pero no hace falta. ¿Por qué? Por lo que vimos hace un momento, que le llaman algunos el teorema del residuo, o el teorema del factor, no sé. Que mira, que cuando tú divides X para un X menos R, donde R es cualquier número real, el residuo va a ser el polinomio evaluado en R. Es decir, al dividir P, bueno, pongámosle P de X, por X menos 1, el residuo es P de 1. Entonces, y bueno, pongámosle además, ¿a qué es igual P de 1? Bueno, P de 1 es igual a 1 a la cuarta menos 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 6. ¿Y cuánto queda esto? Bueno, esto es 1 menos 1 más 3 menos 6. 1 menos 1 se va, 3 menos 6 me queda menos 3. Y entonces P de 1 es igual a menos 3. Y ahora, ¿cuál es la conclusión? Bueno, por lo tanto, el residuo de dividir P por X menos 1 es menos 3. Voy a revisar aquí si me están pidiendo. Sí, me están pidiendo para X menos 1 y eso no es otra cosa que ver cuánto vale el polinomio en 1. Y ahí queda, ahí está el problema. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
Ok, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para terminar esta parte de polinomios, vamos a hacer un último problema de polinomios. Y ahí vamos a estar unos minutitos y ver la parte de función racional. Y, ajá. Entonces, aquí hay un poco de cosas eh, que pueden confundir, pero al final no importa. Ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Me dice, el polinomio Q es un factor del polinomio más grande R. Y en realidad nos pide determinar una cosa fea, pero en realidad para llegar a eso hay que encontrar P y Q. ¿Y cómo lo haré? Ya vamos a ver cómo. Pero mira que R es un polinomio que depende de valores constantes. O sea, son números reales. Aquí P y Q son valores constantes. Y, ajá. Entonces, ¿cuáles son los datos? Me dicen que el polinomio de aquí es un factor del polinomio R. ¿Pero qué significa eso? Mira, que si tú tienes que P es un factor del polinomio Q por un D, mira qué pasa. Si tú tienes un número que anula este polinomio, ¿qué va a pasar? También va a anular a P, ¿verdad? Si tú tienes un número que anula Q, por ejemplo, si tú tienes que P de X es igual, como hicimos hace un momento, no sé, X menos 2 por X menos 3. Entonces mira que P se anula en 2 y 2 anula esta parte de aquí y P se anula en 3 que se anula esta parte de acá. Entonces, ahora que nos dice, mira, el polinomio Q es un factor de R, pues observemos que Q de X, me parece horrible que aquí usen Q y acá también usen Q como variable. Bueno, Q de X es igual a 4X al cuadrado más 12X más 8. Entonces, todo lo que anule esto va a anular también a R. ¿Por qué? Porque es un factor. Digámosle, si R anula o es una raíz de este, si R anula a Q, bueno, anula a este polinomio Q, entonces R anula a, voy a ponerle otra letra porque ya usé R, porque ya está R aquí, perdón. Digámosle si U anula a este polinomio, entonces U anula a R de X. ¿Okay? Entonces vamos a preguntarnos qué números anulan a esta ecuación de acá, qué números anulan esta ecuación, para luego reemplazarlos en R e igualar a 0. Por ejemplo, bueno, esto lo podemos factorizar. Saco factor común primero, 4. Me queda X al cuadrado más 3X más 2. ¿Cómo factorizo eso? Ah, bueno, pues busco dos números que al sumarse den 3 y multiplicados den 2. Y ya está factorizado. Entonces, este numerito de aquí, que es es un factor del polinomio R, del polinomio más grande. Entonces mira cuáles son las raíces de este polinomio. Las raíces de este polinomio son menos 1 y menos 2. Entonces si reemplazamos menos 1 en R, se va a hacer 0. Si reemplazamos menos 2 en R, también se hace 0. Entonces R de menos 1 es igual a 0 y R de menos 2 es igual a 0. Pero vamos a reemplazar, ¿qué significa que sea 0? O sea,
¿Qué significa r menos 1? Reemplazamos menos 1 en el polinomio y eso lo igualamos a 0. Así mismo, menos 2. Reemplazamos y lo igualamos a 0. Entonces déjenme reescribir aquí a r de x. Ok, este es el polinomio de r. Entonces reemplazamos menos 1 y me va a quedar p menos 1, menos 1 a la cuarta, menos 3q, menos 1 al cubo, menos 3q, menos 1 al cubo, más q menos p, menos 1 al cuadrado, más 1 más 2q por menos 1. Y eso tiene que ser igual a 0. Y ahora reemplazo el x que puse fue menos 1. Y, perdón. Y ahora pues me queda p menos 1. Menos 1 a la cuarta es 1 positivo, entonces no le cambia nada. Menos 1 al cubo es negativo, es menos 1. Y con el menos de acá adelante se hace más 3q. Este menos 1 al cuadrado se hace 1, entonces me queda q menos p. Más 1 más 2q por menos 1, entonces se hace menos 1 más 2q. Tiene que ser igual a 0. Ok, pero mira que aquí me va a quedar este p con este p se simplifican. Este 3q con este q se hace 4q. Y acá me queda menos 1 más 2q es igual a 0. Y 4, perdón, menos 2q es igual a 0. Porque este menos entra aquí y acá. A ver si esto está bien. Ok. Y así reemplazo, bueno, resto y me queda 2q menos 1 igual a 0. Puedo despejar 2q es igual a 1. Y mandamos el 2 a dividir. Y tenemos que q es igual a 1 medio. Ay, no puede ser, quedó feo. Claro, queda una fracción. Ojalá hubiese quedado un número entero. Ok. Primer dato, encontramos un valor. Entonces ahora podemos volver a R. R era esto de aquí. R es esto de aquí. No. R es... Uy, no, ¿qué es eso? Esto de aquí. R es eso. Entonces si reemplazamos Q, pues vamos a tener P de menos 1, X a la 4. Menos 3 medios X al cubo. Más 1 medio menos P X al cuadrado. Más esto de aquí es... Sí, es 2 veces X.
Vamos a revisar si despeje bien. Creo que sí, pero por si acaso. Esto queda menos, con menos se hace más. Este se hace menos 1, menos todo esto, este menos se distribuye. Aquí estas P se van. Ups, cometí un error. Cometí un error. Miren que aquí falta algo. Aquí falta algo. ¿Qué faltaba? Mira que aquí tengo un menos 1. Entonces me queda menos 1 más 4Q, menos 1 menos 2Q. Entonces queda 2Q menos 2 igual a 0. Y ahí queda más bonito. Ajá. Debería haber quedado algo más bonito. Acá Q es igual a 1. Entonces reescribimos todo esto. Y queda menos 3, 1 menos P. Y 1 más... Perdón. Y luego, ¿qué me queda? Me traje 1 más 2 veces Q es 1 más 2, sería 3X. Ok, queda más bonito, más trabajable, más fácil. Ok, entonces... allá, hay que usar la otra condición. R en menos 2 es igual a 0. ¿Pero eso qué significa? Ah, bueno, reemplazamos menos 2 en la ecuación y me va a quedar P menos 1 menos 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta, menos 3, menos 2 al cubo, más 1 menos P, menos 2 al cuadrado, más 3 veces menos 2. Tiene que ser igual a 0. ¿Reemplazando qué cosa? Reemplazando menos 2 en el polinomio. Menos 2 en el polinomio. No entiendo por qué no funciona esto. Ah, ok. Ok, ahora sí. Entonces, simplificamos. Menos 2 a la cuarta. Otra vez es 16. 16 P menos 1. Menos 2 al cubo es 8. 8 por 3, 24. Con menos se hace positivo. Más menos 2. Ups, menos 2 al cuadrado se hace 4. 1 menos P. Menos 6 igual a 0. Y esto quiere decir que 16P menos 16 más 24 más 4 menos 4P menos 6 es igual a 0. 16P con menos 4P me queda 12P. Y por otro lado, tengo aquí 24. ¿Cuál sería más fácil? Bueno, 24 menos 16. 8. 8 más 4 es 12. Y 12 menos 6 es 6 positivo. Y eso tiene que ser igual a 0. Y ahora pues tenemos que 12P es igual a menos 6. Y entonces P es igual a menos 6 sobre 12. Y eso es igual a menos 1/2. Vamos a revisar nuevamente si es que no me habré equivocado. Posiblemente puede haber pasado.
Vamos a ver. Este era el polinomio. Reemplazamos q igual a 1. Me quedó esto. Me quedó 1 menos p. Me quedó 1 más 2q, que es 1, entonces me quedaría 3. Cuando reemplazamos menos 2, se hace 0 porque es un factor del factor. Entonces tiene que hacerse 0. Entonces reemplazo menos 2 en R por X. Reemplazo menos 2 por X en R. Y ahora tengo menos 2 a la cuarta, 16, positivo. Menos 2 al cubo es menos 8. Con el menos de acá adelante se hace más 24. Más menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Menos 1p, menos 6. Y si ya parece que todo está bien. Menos 4p, 4 menos p, p menos 1, 16p menos 16. Y ajá, parece que está bien. Entonces este ya no se puede hacer nada y quedó con una fracción. Entonces, despejando nuevamente quién es p. Bueno, ya no necesitamos eso porque el ejercicio nos pide encontrar un número extraño. Pero regresando, ¿qué es lo que estábamos viendo? Es este polinomio. 1 menos 1 medio es 3 medios. X al cuadrado más 3x. Entonces, ese es un polinomio que tiene como factor al polinomio q porque se anulen ambos. Y la constante del término independiente, o sea, porque q es 4 veces x menos 1, x más 1, x más 2. Ese 4 no afecta. No afecta porque no habla de raíces ni nada, así que no afecta aquí. Y este es R, y si queremos, bueno, ver quién es ese número extraño, 2 a la 4p más 6q. Bueno, pues esto es 2 veces 4 menos 1 medio, reemplazando p, y reemplazando q es 1. Aquí esto se simplifica, me queda 1 menos 2. Digo un número y pongo otro. Menos 2 más 6 es igual a 2 a la 4. O sea, esa sería la respuesta y bueno, lo puedes poner también como 16. Entonces, esa es la respuesta que quería el problema, digamos. ¿Alguna pregunta? Ahora, un ejercicio que se los dejo a ustedes, similar a este, pero más sencillo porque ya no hay términos a la cuarta, sino solamente x al cuadrado. Entonces, este polinomio aquí, ese que es divisible para el trinomio de acá, me pide determinar el valor de b y de a. Entonces, hay que hacer algo similar. Encuentro dónde se anula este polinomio. Porque claro, podría hacer la división de este polinomio con este de acá y ver que me dé el residuo 0. O puedo factorizar este polinomio como x más 3, x menos 1, ¿verdad? Sí. Puedo factorizarlo. Y me doy cuenta que cuando reemplazo menos 3, se hace 0 la función. Y cuando reemplazo 1, la función también tiene que ser 0. Entonces, de esa manera, planteas tu sistema de ecuaciones y resuelves. Para A y para B. Luego que encuentras A y B, entonces primero encontrar los pasos, digamos, o el tip o la ayuda, encontrar las raíces. X al cuadrado más 2x menos 3. Segundo, evaluar f en las raíces y e igualar a 0.
igualar a 0. Y luego de eso, pues por último, resolver para A y B. Y una vez que resuelves para A y B, calculas lo último. Valor absoluto de 2B menos 3A. Eso ya es los ejercicios. Te paso después el enunciado y las sugerencias, spoilers. Digamos que este es el spoiler de todo el problema, de cómo se resuelve. Y otro spoiler, que esto es x más 3, x menos 1. Así que, ¿alguna pregunta? Si no, pues vamos a esperar vamos a hacer unos 5 minutos y vamos a ver el último tema y unos cuantos ejercicios acerca de funciones racionales. ¿Ves? Vamos a hacer un pequeño... Entonces, con respecto al tema de funciones racionales, ¿qué es una función racional? Una función racional es el cociente de dos polinomios. Racionales de razón, ¿no? Como un número racional es el cociente de dos números enteros. Entonces, una función racional es el cociente de dos polinomios. F es racional si f de x es igual a q de x dividido para r de x, siempre y cuando esto tenga sentido, ¿no? Obviamente, y mejor voy a ponerle p sobre q, más tradicional es escribirlo así, px sobre q de x. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, bueno, todo polinomio, ejemplo, todo polinomio es una función racional. ¿Por qué? Porque podemos tomar q igual a 1, el polinomio constante igual a 1, p de x es igual a p de x sobre 1, que sería p de x sobre q de x, donde q de x es igual a 1 para todo x. Sí, el caso aburrido, pero bueno, ahí veamos otros casos. Ejemplo, bueno, podemos considerar la función f de x igual a 1 sobre x. Esa función es la primera que aparece, bueno, no en la historia, pero es de las primeras que conocemos. Nosotros, cuando empezamos a hablar de todo esto, nos dicen, ah, mira, el gráfico de esta cosa es algo como esto, y tiene una asíntota vertical, tiene una asíntota horizontal, y todo eso. ¿Qué es eso de asíntotas? Pues mira, que recordemos un poco de cosas que hablábamos al comienzo, que no podemos sacar, no podemos dividir para cero, no podemos sacar raíces cuadradas a números negativos, o en general raíces pares a números negativos, y no podemos sacar, ahora que estamos viendo, vamos a ver otro tema después, que es función exponencial y logaritmo. Pues otra de las reglas es que no podemos evaluar logaritmos de números negativos. La base del logaritmo es distinta de 1 y siempre positivo. Y bueno, hay un poco de reglas más que hasta ahora, bueno, la que vamos a trabajar es solamente no podemos dividir para cero. Que recuerden un poco, un par de veces hablamos de por qué no se puede dividir para cero, la explicación. Entonces, mira que aquí no podemos dividir para cero. No podemos dividir para cero, entonces el dominio son todos los reales excepto cero. Y mira qué es lo que pasa cuando vas a cero. Cuando vas a cero, por un lado, es muy negativa, o sea, se va para abajo, y a la derecha de cero es muy positiva. Entonces, cuando pasan estas cosas, ¿qué? Cuando x se acerca a cero, la función explota. La máquina explota. La máquina, la función, la maquinita que le das un número y te da otro, explota. Entonces,
Otro ejemplo, f de x igual a, pongámosle 1 sobre x menos 2. ¿Qué hace esto? Recuerden que cuando le hago un desplazamiento en x, ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los reales excepto donde se haga cero el denominador. ¿Dónde se hace cero el denominador? Se hace cero en 2. Entonces, la función no existe, no está definida para 2. La función no está definida para 2. Ahora, ganamos, yo voy a pegar por aquí una vez, ponerme la mano. Okay. Entonces, el gráfico, ahora, ¿dónde se anula? Entonces no puedo irme a 2. Entonces, aquí va a pasar nuevamente lo mismo que pasaba en X. El gráfico lo traslado a la derecha. Entonces, el gráfico va así y se va para acá. Se va por acá, viene por aquí y se va hacia allá. Entonces, donde pasan estos problemas del dominio y la función explota, eso decimos que es una asíntota vertical. Vertical porque es vertical. Ven aquí, es una recta vertical. Una asíntota vertical. Y pues, ¿qué significa asíntota? Viene la palabra asintótico. Hay toda una teoría matemática de qué es asintótico, pero el punto es que no tiene, o sea, no hay un valor, o sea, se acerca a un valor en esa recta. Entonces, asintóticamente, cuando baja 2, esto crece, explota, esto se rompe, básicamente. Por otro lado, horizontal, una asíntota horizontal es cuando pones valores muy grandes o muy pequeños. La función hacia dónde va. La función se acerca a 0 cuando x es o muy grande o cerca de menos infinito o muy pequeño. Muy pequeño no en magnitud, sino muy pequeño como valor. O sea, en menos infinito y más infinito. La función se va a 0. Ah, y mira, si tú tienes f de x igual a 3 más 1 sobre x menos 2, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora el gráfico de la función va a ser algo así. El gráfico original era este, lo voy a hacer punteado. Este era el gráfico original. Entonces, ¿qué pasa ahora? Primero lo desplazo 2 a la derecha. Déjenme hacer mejor el gráfico. Algo así. Entonces, desplazo 2 a la derecha. Entonces, ahora la gráfica viene por aquí así. Y viene por acá así. Y ahora me dice, súmale 3. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que sumarle a toda la expresión un número, lo que hace, lo que lo convierte, lo que representa ese número, es un desplazamiento vertical. O sea, hacia arriba o hacia abajo. Como es 3 positivo, entonces la asíntota que tenía horizontal en 0, ahora está en 1, 2 y 3. Entonces, por aquí voy a tener mi asíntota horizontal, y voy a tener la asíntota vertical aquí. Entonces, el gráfico es algo así. Mejor. Viene por aquí así, por acá, luego viene por acá y se va por acá. Entonces, la asíntota horizontal en x igual a 3 y asíntota vertical en y igual, no, ups, me equivoqué, aquí es en x igual a 2 y aquí asíntota horizontal, las líneas horizontales son y igual a algo. Y igual a 3.
asíntota horizontal. Entonces, tal vez sería bueno borrar todas estas líneas guías. Estas líneas guías que utilizamos. Y solamente dejar las asíntotas y la curva. Ok, pero hay funciones racionales que no tienen asíntotas. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 2. Otro. Menos 4 sobre x menos 2. ¿Qué pasa aquí? Entonces, claramente, el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Bueno, son todos los reales, excepto quién, excepto donde se haga cero el denominador. ¿Dónde se hace cero el denominador? En 2. Bacán. Entonces, la función en 2 no va a estar definida. Ahora vamos a ver cómo es el gráfico de esta función. Bueno, en realidad nosotros podemos factorizar esta parte de arriba y mira lo que tenemos. Factorizamos en una diferencia de cuadrados y ahora no puedo simplificar, o sea, puedo simplificarlo, pero ¿por qué? Porque el dominio de la función son todos los reales que todos. Entonces puedo simplificar porque x menos 2 es distinto de 0. Pues recuerden que solamente podemos cancelar cuando algo es distinto de 0. Entonces me queda que f de x es igual a x más 2 siempre que x es distinto de 2. ¿Por qué x tiene que ser distinto de 2? Si esto se ve tan inofensivo, porque f viene del cociente de dos polinomios. Y el polinomio denominador se anula en 2. Entonces es imposible que f exista para 2. Pero ahora mira, esto es más fácil de graficar. ¿Cómo lo graficó? Es una recta, pasa por 2 y por aquí se va así, pero mira que aquí va a tener un punto abierto, o sea, no voy a incluir ese punto porque en 2 no está definida la función. Entonces va a ser una recta así. Esta recta se va a ir por acá. La recta se va a ir por acá. Y vamos a evitar este punto de aquí. Entonces mira qué curioso. La función racional es bonita, es una recta, pero no incluye el punto 2. Entonces aquí no hay ninguna asíntota. Aquí no hay ninguna asíntota. En general, la manera de encontrar las asíntotas no es difícil, porque si tú tienes una función racional de este tipo, déjame ver, tengo un ejemplo. Ok, aquí tengo un ejemplo, dice 2x más 3 sobre 3x menos 6. Vamos a poner aquí ejercicio. O sea, esta función determine todo. Vamos a designar el dominio, rango, inversa y asíntotas. ¿Ok? Entonces vamos a resolverlo rápido para terminar ya. Entonces el dominio, pues es un cociente de polinomios, entonces no debería haber, perdón, el dominio de la función no debería haber problemas, excepto en donde se haga cero el numerador. Donde se hace cero el denominador.
El denominador se hace 0, simplemente viendo esto, 3x menos 6 igual a 0, me queda que x es igual a 2. Entonces, el dominio son todos los reales excepto 2, o también lo puedes ver como de menos infinito hasta 2, unión de 2 a más infinito. Pongamos aquí solución. Dominio es ese, el rango lo vamos a ver por un momento. Entonces vamos a estudiar las asíntotas. Y la inversa también la vamos a ver un momento por ahí. Vamos a estudiar las asíntotas. Entonces, ¿dónde habrá una asíntota en donde no exista la función? En x igual a 2 debería haber una asíntota. Pero ¿cómo estoy seguro si hay o no una asíntota? Por el numerador. El numerador, si tú pones f de 2, o sea, si pones f de 2, te va a quedar arriba 2 por 2, 4, más 3 son 7, sobre 0. Y esto sabemos que es lo que causa problemas. Es indefinido. Entonces, la gráfica de la función va a ser algo como esto. En 2 se va a ir por acá y por acá se va a ir. De hecho, va a hacerse 0 en algún punto. Sí, se va a hacer 0 en menos 3 medios. Por aquí se hace 0 y se va por acá. Y luego se va por aquí. Y vamos a encontrar cuál es esta asíntota horizontal y cuál es esta asíntota vertical. La vertical ya está. La asíntota vertical, perdón, sí, asíntota vertical. En x igual a 2. Ahora, ¿cómo encuentro la asíntota horizontal? Hay un truco. Vamos a justificar por qué funciona el truco. El truco es, bueno, comparas los coeficientes principales de arriba y de abajo, es decir, 2 sobre 3. Entonces, la asíntota horizontal va a ser 2 tercios. 2 tercios es la asíntota horizontal. Ahora, ¿por qué? Mira que 2x más 3 sobre 3x menos 6. Ok, yo puedo escribir esto, o sea, puedo hacer la división de polinomios. Dividido para 3x menos 6. ¿Qué número multiplicado por 3x menos 3x me da 2x? Me da 2 tercios de x. Entonces, 2 tercios de x multiplicado por, perdón, 2 tercios, solo 2 tercios. Ok, solo 2 tercios. ¿Por qué? Porque 2 tercios por 3x me da 2x y 2 tercios por menos 6 me da menos 3 con el 6 se cancela y me queda menos 4. Sí. Restamos y me queda, esto se hace 0 y me queda 3 menos 4 se hace 7. Y no es sorprender que este es el residuo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que 2x más 3 es igual a 3x menos 6 por 2 tercios más 7. Haciendo la división de polinomios. Entonces mira qué va a pasar si ahora dividimos todo para 3x menos 6. Este aquí con este se simplifica y aquí no me queda otra cosa que la función es igual a 2 tercios más 7 sobre 3x menos 6. Entonces mira qué interesante, porque lo hemos escrito como había pasado arriba. O sea, al tener 1 sobre x menos 2, y aquí lo puedo poner cualquier cosa, no sé, 5, más 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener una asíntota horizontal en 2 y la vertical va a estar en, bueno, en el y igual a, en x igual a 2.
Entonces, así mismo, ahora que ya tengo esto expresado más bonito, más sencillo, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues esto me va a dar la asíntota horizontal y esta es la asíntota, perdón, esta es la asíntota vertical y esto de aquí me da la asíntota horizontal. Entonces, asíntota horizontal en y igual a 2/3. Y no siempre va a haber una asíntota horizontal, porque por ejemplo te puede quedar algo como esto, puedes tener esto de aquí, digo para x menos 1, eso te va a quedar x al cuadrado. Yo sé que esa es la respuesta, ahí después la calculan, y te queda esto así. Entonces mira que esta no es una asíntota horizontal porque te queda un polinomio. De hecho es una asíntota polinómica, pero eso no se ve, pero es interesante saber. Entonces, no siempre hay asíntota horizontal, como en este caso de aquí. Ok, entonces la asíntota horizontal es y igual a 2/3. Y como esa es la asíntota horizontal, entonces el rango de la función va a ser todos los reales excepto 2/3. Pero esto lo puedo ver también como el intervalo de menos infinito a 2/3, unión 2/3 a más infinito. Y así, pues ahora falta solamente encontrar la inversa. Entonces igualamos y igual a f de x, que sería 2x, 2x más 3 sobre 3x menos 6. Ajá. Entonces, para encontrar la inversa, tenemos que despejar x. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues multiplicamos por 3x menos y, este 3x menos y que está abajo, lo paso a multiplicar. Y por 3x menos 6 es igual a 2x más 3. Y ahora hago distributiva y me queda 3xy menos 6y es igual a 2x más 3. Entonces, para despejar la x, todo lo que tiene x lo pongo de un lado y lo demás va al otro. Entonces tengo aquí 3xy menos 2x y este 6y lo paso a sumar y me queda 6y más 3. Ahora aquí puedo sacar factor común x, me queda 3y menos 2, x es igual a 6y más 3. Y ahora puedo mandar este factor de aquí, lo puedo mandar a dividir porque y es distinto de 2/3. Y es distinto de 2/3. Es decir, no estoy dividiendo para 0 aquí. Aquí no estoy dividiendo para 0. Y entonces esto significa que si reemplazo y por x, o sea, esto lo que me dice es que la inversa de x es igual a 6y más 3 sobre 3y menos. Esa es la respuesta. Entonces, esa es la inversa, y encontramos el rango, y encontramos las asíntotas, se acabó. El dominio, rango, asíntotas y la inversa. No sé, ¿tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Ok. Entonces, terminamos aquí por hoy. Espero que les vaya muy bien el taller de mañana. Éxitos. Y nos veremos ya la próxima semana. Ok. Hasta la próxima.